Sí, amigos, amigas, atención. Y ahora en la mañana de Circo Freak, les pido un fuerte aplauso para recibir al señor Franco Torcha. Ay, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Estoy de turista total porque no puedo acreditar el nivel de vista, ¿no? Hermoso. La mira. calidad de la vista, Cuánto verde, ¿no? lo que permite, ¿no? Sí. Esta imagen es realmente impresionante. Bueno, gracias por Realmente venir, ¿eh? impresionante. Gracias No, por haber gracias venido. a vos, Mati. Bueno, hay como varios temas sobre los que quiero conversar con vos, pero para enganchar con la charla que teníamos recién con, Sí. con Juan, él contaba de una anécdota que tenés con Milei. No sé hasta dónde vos querés contar, cuánto Juan de todo eso. es un obsesivo Sí. de que yo cuente esa anécdota. Sí. Dice, ¿cómo nunca la escribiste? Sí, la puedo contar. ¿La podés contar? Sí, sí, obviamente. ¿Cómo es tu anécdota con Milei? Bueno, no recuerdo el año preciso, pero yo creo que fue o 2017 o 2018. Probablemente haya sido comienzos de 2018. Yo había ido a Crónica de invitado, a Crónica TV, un domingo a la tarde-noche, al programa que tenía un amigo que duró muy poquito tiempo. Y Milei estaba en otro estudio, en el programa de Santiago Cuño. Y yo no lo conocía mucho, sí lo había cruzado por circunstancias laborales a Javier Milei en algún tipo de programa, no en Intratables, donde yo trabajé, porque yo trabajé los 2 primeros años de Intratables y en ese momento Milei no era una figura pública, pero recuerdo sí muy bien que había ido de invitado Javier Milei alguna vez al ciclo Confrontados en Canal 9, donde yo trabajé también. Bueno, en fin. Cuando yo salgo del programa de mi amigo, era un domingo a la noche, ya era domingo de noche, ya no había autos disponibles, no tenía la producción capacidad, recuerdo, de enviar un taxi o algo así. Entonces me pongo a esperar un taxi. Para quienes no ubican dónde está Crónica, Crónica está en Constitución, Sí, claro. casi a la salida o a la entrada, como prefieran, de la entrada de la autopista Buenos Aires-La Plata, Sí. y no pasaban taxis. Y sale Javier Milei. Y me dice, ¿para dónde vas? Para el Abasto. Ah, porque yo vivo en el Abasto, te puedo llevar. Yo no sabía que Milei vivía en el Abasto y por supuesto me resultaba un personaje especialmente pintoresco Claro, claro. y súper cautivante, por lo cual la invitación me resultó igual de pintoresca y cautivante. Le dije, dale, vamos, me subo. Esta es la mía, dije. Claro. Acá lo entrevisto, acá me dedico a escudriñar a este personaje. ¿De qué se trata esto que empezó a poblar los medios, que tiene tanta presencia? Y antes de subirme al auto, que es el auto que hasta no hace mucho yo le vi. Ajá. Esto hay que decirlo, Sí, sí, corresponde claro. decirlo. Claro que sí. Es un auto con el que, por ejemplo, en algún momento lo vi en pantalla porque la fue a buscar a Fátima Flores, me acuerdo del programa de Tinelli. Cierto, claro. En ese mismo auto. Es una especie de Mercedes-Benz vintage, especialmente sucio. Y además muy customizado por dentro, ¿viste? Con luces, qué sé yo. Ah, ok. Asientos de cuero. No me pidan que sepa mucho de autos, porque No, por no, no, supuesto está soy un bien. ignorante. Los pero, detalles que recuerdo, claro. Esos detalles. Bueno, en Sí. cuestión me dice, te quiero aclarar algo. Eso sí, yo detesto la velocidad, manejo muy despacio si no te molesta. Y teníamos un largo trecho, teníamos que ir de Constitución a Abasto. Claro. Domingo a la noche. Ese manejo muy despacio era 20 kilómetros por hora. ¿En serio? ¿A Por lo 20? cual, sí, 20 kilómetros por hora. Por lo cual fuimos de Constitución al Abasto, a la puerta de mi casa. ¿Todo el trayecto a 20 por Sí. hora? Yo vivo cerca Un rato del- largo, entonces. Sí, muchísimo. No tomé el tiempo porque me dediqué a entrevistar a Bien, Milei a bien. mi manera. Claro. Como si fuese una charla, ¿no? Qué sé yo, social, circunstancial, de ascensor, incluso si prefieren, algo así, pero larguísimo trayecto, y debe haber sido 1 hora, calculo. Claro, ocurría que domingo a la noche no había mucho tránsito, Claro. íbamos a 20 kilómetros por las avenidas más concurridas de la ciudad de Buenos Aires en ese momento. Y le hice todo tipo de preguntas, y la verdad es que te las puedo contar, te puedo contar las respuestas, pero toda esa información hoy es información pública. Hoy la sabemos. Hoy sabemos que efectivamente él practicaba sexo tántrico, que vivía con los perros, que... Bueno, yo le pregunté mucho por su relación con Eduardo Ornequian en ese momento, porque él ya... Claro, hacía rato que trabajaba en Aeropuertos Argentina 2000. Estaba lejos de ser diputado, recordemos el momento. Estamos hablando de un tiempo bastante previo, 3 o 4 años quizás antes
transformarse en diputado nacional e incluso de tener su fuerza política, porque Sí, creo claro, que la Libertad Avanza no estaba conformada todavía. Un tipo muy invitado a la tele en ese momento. Muy invitado, súper amable. Esto es irritante decirlo, pero Juan Luis González suele decirlo porque lo conoce mucho, así que me siento especialmente facultado para decirte que él fue muy amable. Y muy atento. Y claro, él vivía en las Torres del Abasto, esto también se sabe, hacía largo rato, yo vivo a 4 cuadras de ahí, y bueno, me habló mucho de qué era para él vivir ahí, lo cómodo que le resultaba ir, venir, una serie como de datos personales que, repito, hoy no llaman la atención, pero que tienen que ver casi como con su tendencia a la soledad, a una especie de cita perpetua consigo mismo que él tenía. Una cosa importante, hay un fragmento que se viralizó en estos últimos años sobre Milei que a mí me provoca una especie de gracia, si se quiere, hasta por ahí, porque es un personaje al que dejé de ver hace rato ya. En todo caso, como para parafrasear el título de tu programa, como freak, o como parte del circo freak. Claro. Pero esta idea de que casi no come o que la comida le genera rechazo, que a él le parece fantástico como comen los astronautas porque comen una píldora y chao, y con eso se alimentan y reciben los nutrientes, etc. Eso también recuerdo que lo hablamos. Muchos amigos, amigas, cuando cuento esto me preguntan, pero eso fue un levante, cero levante, aclaro claro, por la duda. Nada que ver, nada vinculado. No, ahí es el tipo verdaderamente amable que te acercó hasta donde vos ibas y punto. Exactamente. Supongo que porque, claro, yo también le resultaba ya una especie de misterio o no, o el estereotipo también de el comunicador progre, en su caso habría que decir falsamente progre, pero que igual merecía ser transportado de su casa. Yo me llamo igual que mi padre. Al cabo de unos meses, después de ese viaje, él fue a La Plata a dar una conferencia y lo atendió mi padre en el Círculo Italiano de La Plata. Mi padre es italiano y, bueno, repito, se llama igual que yo me llamo igual que él. Sí. Entonces, cuando mi padre le da la tarjeta o no sé qué en ese momento, él lo mira, Milei lo mira y dice, pero usted es ¿qué es el periodista? No, es el padre, le dice mi padre. Ah, bueno, el otro día lo llevé a la casa. Y en ese momento mi padre me llama por teléfono para contarme. Me dice, che, este tipo rarísimo, que quiere ser presidente, ya que vino acá, que alquiló este salón para dar una charla, que lo había ido a alquilar él mismo. Tomemos dimensión de esto. Sí. Porque esta persona se transformó en presidente. Y no te estoy hablando de algo que ocurrió hace 20 años. Recién. Estamos hablando de algo que ocurrió recién, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, ahí cerró la anécdota. Nunca más lo vi en mi vida. Pero repito, todo eso que hoy se sabe sobre Milei, más o menos, qué es preciso, qué es impreciso, perros, comida, sexo tántrico, relación con Ernequian. ¿La relación con los padres también? No, la relación con los padres no. Yo no sabía nada en ese momento tampoco, ni de su hermana ni de sus padres, ¿no? Claro. No. Y era, te repito, así como a mí me resultó en ese momento atrapante, por lo menos esa experiencia puntual, ¿cómo no iba a ser atrapante? Y más para la televisión, digo, más para los medios tradicionales o no tradicionales, por supuesto. Es una figura muy, pero lo era, ¿no? Muy, yo diría atrapante, sí. Bueno, estrambótica, ¿no? Freak. Con la dosis de friquitud que tenemos todos, algunos más, otros menos, pero eso, por supuesto, de ninguna manera hoy, que hace rato que es gobierno, tiene que llevarnos, a mi criterio, a relativizar o a convertir este fenómeno en un fenómeno, repito, pintoresco. Claro. El pintoresquismo, no. Y pasemos entonces ahora al Milei presidente. Sí. Ahora vamos a ir a la tele, a lo que ha sucedido hace un par de semanas con las denuncias de Viviana Canosa. Quiero tu opinión sobre esto. Pero te escuché hablar de una especie de homofobia de Estado. Justamente con Milei. Los problemas que me trajo decir homofobia de Estado. Aquel discurso de Davos. Sí. Básicamente, palabras más, palabras menos, dijo que los homosexuales son pedófilos, ¿no? En términos muy generales. ¿Qué estás viendo ahí? ¿Por qué homofobia de Estado. ¿Por qué te trajo problemas? No, porque homofobia de Estado es una categoría
que incluso homofobia, viste que está muy discutida la cuestión fobia, odio. Okay, sí. A mi criterio, si me permiten, de paso contesto esto, aunque no me preguntaste esto, ninguna de las dos categorías es demasiado operativa. Fobia, ya sabemos, es psicologista y da cuenta de un tormento que en principio es interiorista, personal y por ende patológico, si querés, o crónico. Y odio es muy emocional. El odio es muy emocional, claro, es muy temperamental y yo creo que lo que ocurre en el caso de la fobia y en el caso del odio, en rigor, es rechazo ideológico. Es decir, en rigor es ideología. Y la ideología está compuesta, sí, de elementos emocionales, de elementos intelectuales. En todo caso, es una especie de mixtión, ¿no? La ideología o la posición ideológica. Ahora, sí, homofobia de Estado es una categoría que usó mucho una organización muy importante en el mundo entero para la diversidad sexual, que es ILGA, que tiene sede central en Suiza, pero tiene, por supuesto, representación en muchos otros países del mundo y en todos los continentes. Y ILGA, hasta hace unos años, una vez por año, emitía un informe que se llama Homofobia de Estado, que es el informe al que acudimos los periodistas interesados en esto y es el que estipula la cantidad de países en el mundo que criminalizan las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, es decir, que criminalizan, si querés, la vida de los adultos y adultas LGBTIQ+, y la cantidad de países que nos condenan a muerte. Entonces, homofobia de Estado es para ILGA el hecho legal, claro, es decir, el aparato legal que nos criminaliza o nos condena a muerte. Acá, esa legalidad en la Argentina no es esa justamente. La Argentina tiene otro marco legal que conocemos muy bien. Cuando yo dije una especie de homofobia de Estado, me refería, y lo dije antes de Davos. Después, cuando llegó Davos, yo mismo no acreditaba lo que yo mismo había dicho. Claro. Yo lo dije en noviembre, me acuerdo, antes de la marcha del orgullo, y luego a fines de enero, cuando Milei hace lo que hace en Davos, insisto, no podía acreditar. Dije, esto es deliberadamente homofobia de Estado. Sin leyes que acá nos penalicen, nos criminalicen, porque es cierto que aquí esas leyes hace rato que no están y que, repito, nos acompañan otras leyes que tienden a proteger a la población LGBTIQ+, y a otorgarle, por supuesto, derechos. Pero bueno, de todas maneras, lo que vi en Davos es algo que ningún líder o lideresa parecida o parecido a Milei en el mundo fue capaz de hacer. Yo creo que aún hoy no tenemos dimensión de lo que significó la bestialidad de un discurso semejante. ¿Cómo lo ubicás? Porque generó una reacción. Creo que incluso a partir de ahí el gobierno entró medio a la defensiva a explicar que no se dijo lo que dijo, ¿no? Una cosa medio, bueno, se generó una movilización enorme. Una subestimación, sobre todo hacia todos nosotros, porque el presidente... Ustedes se entendieron mal, sí, ¿no? El presidente dijo lo que quiso decir. Bueno, ¿y qué quiso decir? ¿Dónde ubicás la gravedad de ese discurso? Primero y principal, hay que encuadrarlo en una especie como de, diría yo, Milei es el mejor alumno de Trump hasta ahora, ¿no? Y quiso ser más que el mejor alumno, el alumno que obtenga todos los sobresalientes con ese discurso, que es un discurso que ni Trump dijo. Yo acababa de ver la asunción de Trump en Estados Unidos. Trump se limitó a decir otra salvajada, pero en todo su discurso de asunción dijo, hay solo dos géneros. Es como si Milei lo hubiera septuplicado eso mismo, ¿no? Como si lo hubiera multiplicado casi ad infinitum, por momentos siento, porque lo que quiso es efectivamente responder geopolíticamente, responder de manera directa al poder de Trump, pero también, claro, a otros movimientos y líderes del mundo concomitantes con esto, como son Meloni, como es Orbán, como es Bukele, como fue Bolsonaro. Bueno, la lista no hace falta que la haga, todo el mundo que nos esté viendo y escuchando la conoce. Y por ende, repito, estar perfectamente ubicado, inmejorablemente ubicado en esa dimensión, en esa esfera ideológica. Y yo creo, en efecto, que sintió, por otro lado, el gobierno nacional y Milei puntualmente, ese discurso lo escribieron además Agustín Laje y Nicolás Márquez, que hasta ese momento eran intachables a la hora de elaborar ciertas ideas que Milei compartía luego públicamente. Esto después de Davos
Sigue siendo igual, pero por momentos no es exactamente igual. Es decir, el cimbronazo existió hacia adentro de Casa Rosada. Es decir, Davos no fue sin efecto. Los efectos fueron muchos, ahora yo los puedo detallar. Sí, lo vamos a charlar. Lo que quiero decir es que lo que quiso hacer efectivamente es ser el mejor, repito con esto, el mejor en ese elenco de líderes trampistas o proto-trampistas incluso en su caso, porque llega antes Milei a la presidencia, antes del segundo mandato de Trump. Y por supuesto señalarnos como los responsables del desastre. Que es un modo de desviar y encubrir a los verdaderos responsables de los desastres en curso. El desastre financiero, el desastre social, el desastre humanitario, el desastre climático. No es responsabilidad, no hace falta que lo diga, pero por las dudas a que lo estamos pensando, lo voy a decir, de las personas LGBTIQ+. No es responsabilidad de nosotros. Pero claro, es también un modo de decirnos, ustedes que nacieron y crecieron con miedo, porque nosotros nacemos y crecemos al día de hoy con muchísimo miedo de ser quienes somos o de intentar ensayar una versión un poco más plena de nosotros mismos. Ustedes que nacen y crecen con miedo van a pasar a ser la representación del miedo. Se trata de que les tengamos miedo, de recordarle a la población en general que ustedes son efectivamente potenciales delincuentes cuando no son, de hecho, criminales sentenciados, como en tantos lugares del mundo, y que, en efecto, van a catalizar todos los terrores. En un mundo repleto de terrores, cargadísimo de terror, van a ser el paradigma de lo terrorífico. Y eso es interesantísimo en un sentido, si me permitís, incluso ventajoso para todos nosotros. ¿Por qué lo digo ventajoso? Porque hay una acepción de la palabra queer que a mí me fascina, que es la acepción de lo queer ligada, digamos, o que es el sentido de lo queer ligado a lo monstruoso. Y efectivamente, somos monstruos, queremos dar miedo. No solamente crecemos con miedo, sino que está muy bien que seamos subjetividades acechantes, que seamos desafiantes de los límites de la sexualidad, de las formas de vida, de las formas de incluso asociación financiera, de las formas en general de existencia. Sí, hay un modo de reapropiarnos, diría yo ahora, de esto que se nos señala desde el mileiato y desde otros movimientos en el mundo parecidos. Sí, ¿saben qué? Acechamos. Claro que sí. Siempre fuimos vistos como monstruosos. Claro que sí. Y somos efectivamente ahora este monstruo que sacó a 2 millones de personas a la calle el 1 de febrero y que le permitió a Milei, por un lado, triplicar la apuesta, porque luego, con un decreto de necesidad y urgencia, estranguló, como estrangula hoy el Estado Nacional, a las adolescencias trans, quitándoles el tratamiento hormonal. Eso es un Estado estrangulador. Eso es un identicidio. Y por otro lado, claro, a la vez tomó nota a su manera el gobierno. Y vos fijate. Tomó nota que encontró límites. Vos fíjate que le dio marcha atrás a un proyecto infame, uno más de ley que salía del Ejecutivo, que era de igualdad ante la ley, que entre otras cosas, entonces, para el gobierno era derogar una mayor cantidad de artículos de la Ley de Identidad de Género. Eso quedó frenado. Y la otra cuestión, para nada menor, es que el gobierno dejó de hablar de todo esto. Digamos que la cuestión putos, lo digo así, en criollo un poco para que se entienda, en estos últimos meses, hasta nuevo aviso, no estoy diciendo que no vuelvan, estoy diciendo que hasta nuevo aviso está extinguida, momentáneamente al menos, del discurso público. En general, no en las redes sociales. No hablo de los trolls ni de la militancia rentada del mileiato en redes sociales. Hablo del funcionariado. Hay otra forma de mantener eso, que es las denuncias de pedofilia, ¿no? Porque ves lo que hizo Milei en Davos. Claro. Y no hay ninguna novedad ahí en él. Nada. En él, ¿no? Es como una herramienta típica de las derechas radicales que es homosexualidad, pedofilia. Exacto. Perdón, y es antiquísimo. Es decir, se nos dijo pedófilos toda la vida. Toda la vida. O sea, sí. Pero de repente acá en la Argentina, desde hace un par de semanas, que es de vuelta un tema en la televisión, particularmente, en los medios, en los canales de espectáculos y demás,
con las denuncias de Viviana Canosa, en principio a Lizzy Tagliani, pero a varios más. Sí. Y vos, yo supongo que eso también lo ubicás, te he leído al respecto, en parte de ese ataque global a las identidades trans. Pero, ¿qué está pasando? Quiero arrancar por el caso específico de Canosa, sus denuncias y qué estás viendo ahí. Bueno, ahí veo una cercanía de esta comunicadora con Tim Ballard, cercanía absolutamente ya trabajada por el periodismo y clarísima. Ballard es una suerte de personaje ya muy residual de estos movimientos, que de todas maneras siguen siendo movimientos fuertemente financiados. Lo primero, creo yo, que hay que señalar es que detrás de esto hay muchísimo dinero. Ajá. Un dinero que a veces está asociado a corrientes trampistas y en América Latina encuentra otros capitales con los que va asociándose. Hay un actor, un galán de telenovela mexicano que es una especie de Tim Ballard, muy poderoso en América Latina, que ha estado en la Argentina, Eduardo Verástegui, que de vuelta, claro, detrás de Verástegui y de todo su accionar, una persona con 20 años de castidad, según él, es decir, antisexo directamente, claro. Ya no solo anti-LGBTIQ+, por supuesto aborto, antisexo personal heterosexual. Claro. Entonces veo básicamente una guerra que es una guerra sexual. Yo creo que la guerra en curso de estos movimientos es antes que financiera sexual, porque el sexo, entendido también como identidad de género, claro, con sexo me refiero solamente no a la orientación, sino a la expresión y a la identidad de género, en este caso me refiero también a esto, justamente es usado como una especie de mascarón de proa, si querés, o punta de gran iceberg para otros movimientos infinitamente más importantes. Ahora bien, ligar homosexualidad a pedofilia y por ende a desnutrición infantil, a necesidad de poblar estados presuntamente despoblados, a enarbolarse detrás del derecho de las infancias, de los derechos en general de las infancias, a defender derechos, pero según ellos en un amplio sentido de los derechos, no solamente, si querés, el derecho a una educación sexual integral, sino que también ahí te instalan en la misma línea el derecho al respeto irrestricto de la vida desde su concepción. Entonces homologan una cosa con la otra. Bueno, son todos artilugios, son baterías discursivas muy pensadas, que, repito, encuentran mucho, pero mucho asidero en América Latina en este momento y tejen alianzas con comunicadores y comunicadoras. Entonces Canosa básicamente es una comunicadora que accedió a la posibilidad de tejer una alianza que además le cuadra, porque no es que no te fueran a buscar a vos. Claro. Una alianza que por supuesto le cuadra y a la que se lanzó de manera irreflexiva, yo diría de manera absolutamente bruta, porque bueno, no se caracteriza por ser una persona tampoco, creo yo, demasiado sesuda. Entonces, bueno, allí encontró este asidero y es una especie de manotazo más de Ballard, probó, salió mal, la deriva que van a tener esas denuncias es nula. Y me atrevo a decirte además que la cantidad de plata que va a tener que poner Viviana Canosa y el abogado de Viviana Canosa por las acciones judiciales de daños y perjuicios y calumnias e injurias que ya están presentadas va a ser atroz. Es decir, yo creo que la van a dejar realmente sin un peso, según la información que tengo. Y no es para menos. Yo conozco a alguien denunciado que está desesperado. Desesperado es poco, porque esto obviamente ya dañó a algunos ámbitos o algunos niveles de su vida, ¿no? Dañó su vida en algunas, diría yo, relaciones concretas. Entonces, a mí me parece que el hecho de que seamos una vez más sospechosos, en general, obviamente responde a este concierto internacional del que estamos hablando. Pero lo que ocurre con quienes no son personas LGBTIQ+, es que no terminan en general de calcular cómo esto impacta en nuestros cuerpos de manera directa. Y lo digo a días de que se cumpla, por ejemplo, el aniversario del triple lesbicidio de Barracas. Esto en nuestros cuerpos, en nuestra cotidianeidad, en nuestro día a día, nuestros mediodías, nuestras tardes, nuestras noches, se transforma en general en ataques verbales,
físicos, simbólicos, sutiles, no tan sutiles. Esto carga de sentido a sectores que en teoría estuvieron desprovistos del derecho a expresarse sobre nosotros, y es falso de toda falsedad que hayan estado desprovistos de ese derecho. Ejemplo, ya que ayer venía escuchando la radio cuando me traía el chofer para acá, el chofer de ustedes. Sí. Ayer hubo un superclásico. Sí. Bueno, yo tengo un compañero de trabajo que a propósito todos los lunes, en general lo hace los lunes, me cuenta cuáles son las cantadas, los cánticos vigentes de las hinchadas de fútbol. Sí, claro. Eso, quiero decir, que no cambió con ningún gobierno. No, es decir, eso permaneció inalterable. Entonces, cuando me dicen que hubo sectores sociales que no podían expresarse, que en nombre de la corrección política en los últimos años no podían, repito, batallar como se les cantaba. Bueno, los cánticos en los estadios de fútbol masculino demuestran efectivamente que podían expresarse y que siempre pudieron expresarse. Siempre se vieron habilitados a decirnos putos culos rotos, a ligar el culo roto con la derrota y con la humillación y por ende obviamente con la homosexualidad, porque ahí hay una relación fantástica que es que sexo anal es solamente igual a putos, ¿no? Ahora te quiero preguntar eso también. Sí. Entonces, quiero decir, el ejemplo del fútbol, algo tan masivo y tan convocante en nuestro país como el fútbol, lo doy adrede, Matías, porque ahí vemos cómo en una práctica tan importante, tan fuertemente simbólica de nuestro país, esto nunca cambió. Nunca cambió. Entonces, insisto, ¿en qué momento se vieron desprovistos del derecho a decirnos putos de mierda? Yo ese momento no lo viví. Franco, al respecto de esto, bueno, ya ubicamos obviamente lo de Viviana Canosa como una estrategia global, ¿no? y como un instrumento local de algo que va más allá de ella y tendrá sus derivaciones. El presidente utiliza la figura del mandril. Sí. De los domados, los envaselinados, ¿no? Como los derrotados políticamente. Claro. ¿Qué ves ahí en esa dinámica? Homofobia de Estado. Es parte de la misma homofobia de Estado. Claro. Los mandriles, los culos rotos, en definitiva, ¿no? Exactamente. A ver, repito, una vez más, una homofobia de Estado que no está expresamente rotulada en una ley. Claro. Pero esto es lo interesante de un movimiento político como Milei, porque pasa en otros ámbitos, ¿no? También, digo, pasa en la economía, pasa en su accionar político, pasa en otras carteras, no solamente en esta. ¿A qué voy? A que no necesita este movimiento por momentos no solamente respetar una ley o respetar la Constitución Nacional, puede sobrevolar el Estado de Derecho sin consecuencias prácticamente. Y ahí tenemos un caso absolutamente concreto. No hay un solo líder en el mundo que enfatice tanto la cuestión anal como Javier Milei. En la semana que viene se presenta el primer libro en la Argentina de educación anal, que lo hace Lucas Quelín, que es un proctólogo, que realmente es, como digo yo en el prólogo que tuve el honor de escribir, una especie de acontecimiento. Y en el prólogo recordé, y a Lucas le gustó mucho que yo recuerde esto, les recomiendo mucho, se llama Para el culo el libro, porque ustedes saben que el culo es un órgano sexual universal. Es un órgano y es un órgano sexual universal, es decir, en general, salvo casos, por supuesto, problemáticos, los tiene cualquier cuerpo. El culo lo tiene cualquier cuerpo, digamos, ¿no? Entonces, digo, ahí recuerdo una tortura que registró Human Rights Watch, la organización de derechos humanos, en el año 2009 en Irán, porque allí un conjunto de ciudadanos supuestamente homosexuales fueron perseguidos en Irán especialmente, y la tortura que Irán les suministró fue una tortura inenarrable, vinculada al consumo de laxantes para que obviamente tuvieran muchísima necesidad de ir al baño, y luego obturó los sanos de esos supuestos homosexuales con un pegamento de industria nacional y por lo menos, quiero decir, y por esa razón murieron... Es brutal esto. Sí, murieron repletos de mierda. Entonces, la historia de la analidad, de la injuria anal, y acabo de narrar algo que ocurrió en el 2009, la historia de la injuria anal es
muy densa para la población LGBTIQ+. No es cualquier tipo de injuria. Es la injuria que seguimos escuchando en los estadios de fútbol, como ya dije, pero es la injuria histórica con la que incluso tuvimos el terror que tuvimos que tener, no en mi caso porque soy de la generación de Omar Carrasco y yo ya se supone que había zafado de la colimba en el 94, ¿no? Cuando el gobierno de Menem la levanta, pero para los varones homosexuales la revisación médica de la colimba en este país y el mito de que si eras homosexual te ponían en el DNI AD, ano dilatado, la sigla de ano dilatado, era una especie, repito, de bomba atómica incrustada en nuestros cuerpos que derivaba realmente en algo muy torturante y muy destructivo para nuestras subjetividades. Entonces, de hecho, yo mismo llegué al 94 con ese miedo, te imaginarás. Claro, pero, sí. Porque además, bueno, habiendo sido abusado de niño y todo, para mí era un terror, pero absoluto. Entonces, es una injuria, la injuria que vehicula permanentemente Milei, que sabe muy bien que golpea, por eso me parece que estoy facultado a insistir en la categoría homofobia de Estado, que golpea especialmente en los hombres homosexuales. Pero a la vez es un modo de recordar cuál es el hombre ideal del Estado argentino hoy. ¿Cuál es el ciudadano de bien? ¿Cuál es el hombre argentino de bien cis heterosexual por excelencia? El que tiene el culo cerrado. El que permanece impenetrable. Bolsonaro le dio un... Te iba a decir. Claro, ¿te acordás? Me acuerdo la medalla de Bolsonaro. La medalla de Bolsonaro, que le da la de las triples Is, sí. Y que Karina Milei, secretaria general de la presidencia, se ríe al lado y dice, sí, que la vida es así. Termina diciendo, la vida es así. ¿Qué vida es así? Bueno, la vida de que Milei para Bolsonaro, supongo que le hizo una colonoscopía o un tacto anal, no sé cómo se dio cuenta. Claro. Como dice Bolsonaro, que Milei tiene el culo cerrado, es un sujeto ha sido y es un sujeto impenetrado. Por lo cual, como es un sujeto impenetrado, merece la medalla de la triple I, una de esas Is, es justamente por ser impenetrado. Esto hecho o recibido en este caso por un jefe de Estado, ¿qué es sino homofobia de Estado? Porque, existía la posibilidad de que te niegues a recibir una distinción, como seguramente se niega a recibir otras distinciones el presidente de la Nación, vinculada a esto, ¿no? Bueno, no solamente la recibió, sino que el gobierno hace casi propaganda orgánica en ese momento de esto, y la secretaria general de la presidencia, que no me importa si es la hermana, es la secretaria general de la presidencia, semejante cargo, diciendo, la vida es así. Ahí hay homofobia de Estado. Pensemos por un instante, Matías, en tantos niños, no niños, ¿no? Claro que no, pero digo, sobre todo jóvenes, gays, personas no binarias, tantas personas en general que escuchan esto y que están desarrollándose o empezando a sentir que probablemente luego su vida sexual o ahora mismo, en el caso de los jóvenes y no tan jóvenes... Posiblemente muchos te estén escuchando, Franco. Bueno, por eso, ¿qué sienten cuando un presidente efectivamente le recuerda a la ciudadanía argentina que no hay nada más abyecto y nada más digno de ser rechazado que aquello que entra y sale por el culo que no sean excrementos, ¿no? Bueno, repito, acá quiero ser enfático, no porque nuestras vidas estén completamente ligadas al sexo anal, porque no es así. Ahí hay otro estereotipo también, que hay que desarmar fuertemente, sino sí es por el hecho de que se nos ha ligado, se nos ha entroncado justamente con eso, y de esa hace rato que no podemos salir. Cuando el presidente dice monogamia o bala, que lo dice a cada rato, también está atacándonos. Y te explico por qué. No porque nosotros no seamos monógamos, hay de todo, como en el resto de la sociedad. Sí, claro. Monógamos, no monógamos, poliamorosos, no poliamorosos, relaciones abiertas, cerradas o, como digo yo últimamente, entornadas, que no es ni abierta ni cerrada. Lo que quiero decir es que en la historia de la diversidad sexual, la
el cuestionamiento hacia la mononorma tiene que ver efectivamente con la población LGBTIQ+. Somos nosotros en la historia los que dijimos, o por ejemplo, no sé, las lesbianas norteamericanas en los 60, las que ensayaban en ese caso, formas de relacionamiento poligámico o poliamoroso, sobre todo, ¿no? Es decir, somos nosotros los que en la historia, por eso vuelvo a la cuestión monstruosa que tenemos, obviamente salimos a desafiar esos límites, a intentar pensar otras maneras de querernos, de cuidarnos, de protegernos, de vivir juntos. Entonces, no es casual tampoco el monogamia o bala. Es un modo un poco más elíptico, si querés, pero modo al fin de atacarnos también, porque todo eso para el universo libertario está ligado al marxismo cultural, claro, ¿no? A Judith Butler. Claro. Entonces, claro, es un modo también de atacarnos, ¿no? Tengo una pregunta sí, más para el modo clip, ¿no? Pero, ¿qué es, a raíz de todo esto, qué le pasa al presidente Milei con el culo? ¿Qué le pasa con esa fijación anal y la referencia permanente al culo, a los mandriles, a la vaselina? Yo podría responderte en términos personales, pero me niego, así como te conté la historia de mi viaje en auto con Milei, como Milei en ese momento no era ni funcionario, ya lo dije, te pude contar esa anécdota como si estuviera hablando de cualquier ciudadano, pero desde que Milei es diputado y luego presidente de la Nación, yo me niego a responder públicamente esto, pero no por negarme ante vos, sino sencillamente porque creo que tenemos el deber... Por no personalizar la discusión. De evaluarlo en términos institucionales. Claro, política de Estado. Exactamente. Yo no lo puedo ver, no voy a responder de manera psicologista. Es decir, no, bueno, porque por ahí él, el padre, cuando, en realidad es puto. No. En términos institucionales, lo que hay que decir... lo puedo decir efectivamente, y lo que creo es que ahí hay una cifra grande de su programa de gobierno. Su programa de gobierno es el de una restauración heterosis. Entendiendo por restauración heterosis no que solamente existan sobre el suelo argentino personas cis heterosexuales, sino un proyecto normalizador y privatizador de las existencias. Claro. Es ahí en donde hay reclusión en la vida privada, retraimiento general, desmovilización social, sí, porque está desincentivada, amenazada, reprimida la movilización social, ya lo sabemos, etc. Y donde hay todo el tiempo un mensaje desde la cima del Estado, de normalización, hay efectivamente una propuesta de exclusión y una suerte como de examen. Es como si el Estado te sometiera todo el tiempo a un examen permanente por efectivamente detectar cuán normaloide vas a poder ser o no. Y allí tenemos que ver que hay algo súper importante que ya está ocurriendo y que, repito, estamos muy acostumbrados a creer que como no se transformó en una ley, como todavía no hay un decreto, pero es igual de importante. Ya tiene impacto en la realidad. Claro, exactamente. En la vida real de las personas. Exactamente. Te pregunto por último, porque sé que hay posiblemente muchas personas que te estén escuchando que sientan de vuelta que no tienen un lugar en la sociedad, sí, que esto, ¿no? Que tienen desde lo más alto del poder político... les indican que son el problema, sí, y demás. Y que por ahí están atravesando un momento de bueno, ¿no? Vos atravesaste también distintas etapas políticas, momentos sí, que fuimos, venimos, qué sé yo. Pero un mensaje para ellos, ellas, que están ahí en esta, a veces, sensación de agobio de que la marea se viene en contra. Yo creo que las personas LGBTIQ+ somos... Yo no solamente creo, yo sé que las personas LGBTIQ+ somos la demostración irrefutable de un proyecto auténtico de libertad. Estamos vivos y vivas a pesar de todo. Estamos vivas cuando los cálculos generales sobre nuestras existencias eran otros. Sobrevivimos a pesar de todo. Como dice ese insuperable poema de la lesbiana negra transfeminista yankee Audre Lorde, no se suponía que sobreviviéramos.
Por lo cual, estos ataques que estamos tratando de enumerar, vos y yo aquí, son ataques pensadísimos en contra de la certeza que el poder tiene de que nos sobreponemos. Y esta no es una apología de la resiliencia. No estoy haciendo apología de la resiliencia. Estoy diciendo que en la historia algunas compañeras nuestras no lo logran porque la violencia estructural es tal que mueren antes de los 40 años. Como en la Argentina, como ustedes ya saben, las identidades trans en general, las travestis. Ahora, en el resto de lo que entendemos como población LGBTIQ+, nuestro desacato, la fuerza específica con la que contamos, obviamente nuestros encuentros, nuestras asociaciones, como suele decirse en este ámbito, los tejes, los acuerdos, hacen efectivamente que las dos marchas más importantes contra el gobierno de Milei las hayamos protagonizado las personas LGBTIQ+. La marcha del orgullo de noviembre pasado con 1 millón de personas en las calles y la marcha del 1 de febrero. La del orgullo se me dirá, no es exactamente contra un gobierno. Es cierto, no es exactamente contra un gobierno, pero había ahí un ánimo muy claro. ¿no? Había un mensaje de época. Y la del 1 de febrero también. Bueno, cada uno de nosotros, Matías, es una marcha. Nosotros somos una marcha porque estamos instados a vivir en movilización perpetua desde el día que nacemos porque la desaprobación es lo primero que aprendemos a tramitar. La desaprobación en la familia, porque somos capaces de, incluso en muchos casos, poder sobrevolar el rechazo en la primera institución del Estado que nos rechaza, que es la familia. Esa enseñanza, ese know-how, mira, mira cómo lo digo, con el que contamos, ¿no? Bueno, efectivamente no es un tipo de expertise, y lo digo en términos marketineros a propósito, con el que cuenten muchas otras personas, ¿no? Entonces, yo creo que se trata más que nunca... El peso de la historia... Exactamente. Yo creo que se trata más que nunca de tensar nuestros acuerdos, de salir a encontrarnos como estamos saliendo a encontrarnos permanentemente. Ejemplo, la Asamblea Antifascista del Parque Lezama, que no se juntó solamente por Davos, que sigue su curso, y tantos otros ejemplos. Ejemplos también por fuera del activismo. Por fuera del activismo. Yo lo veo permanentemente en mi hija es adolescente. Tiene 16 años, va a una escuela pública de la ciudad de Buenos Aires y allí lo veo permanentemente. Entonces yo veo cómo incluso esta oposición obvia que genera el gobierno de Milei de parte de todos nosotros, cómo no ser, claro, de agentes de oposición permanentes, también en algún punto colabora con nuestra fuerza específica porque está clarísimo hoy que el poder político a cargo del Ejecutivo es nuestro enemigo. Esa claridad, diría yo, como indiscutible, bueno, permite una organización en algún punto no exenta de cuestionamientos internos, fracturas, porque por supuesto hay divisiones, porque por supuesto... Repito, hay tantas formas de activar como vidas LGBTIQ+ en general. No se trata solamente de plegarse al activismo, hay muchas maneras. Pero bueno, creo que este es un momento en algún punto plano, es claro como está vista el panorama, ¿no? Qué placer escucharte. Está celebrando mucho el chat de Circo Freak de Gelatina la presencia de Franco. Es un gusto charlar con vos siempre. Y gracias por haber venido. No, gracias a vos, Matías. Me acuerdo una nota que hicimos hace mucho tiempo en otro lugar, en un bar que la pasé bien. Me en el encantó. Café de los Patriotas. Sí, no sé si podía mencionar. Sí, FM La Patriada. Estábamos en FM La Patriada. Okay. Aquel Radio Café, el Café de los Patriotas. Sí, lo recuerdo. Con tu compañera. Con Orián, con la francesa Orián Flecher. Exactamente, Orián, exacto, que la pasé súper bien un mediodía. Venía para acá acordándome de eso. Me encanta y te felicito por... Gracias, Sos siempre bienvenido en Gelatina, así que seguramente nos volveremos a encontrar. Franco Torcha en Circo Freak. En instantes, Ezequiel Fernández Mur, para hablar ahora sí del Boca River.
Ezequiel Fernández Mur para hablar. Sí. Un programón, decilo. Perdón. Claro, tenés un programón hoy. Es un programón. O sea, me senté acá por si ustedes se acaban de plegar y estaba Juan Luis González. Claro. Me voy y está Ezequiel Fernández, que son dos periodistas que yo admiro. Ezequiel Fernández Mur lo admiro porque además imagínate el misterio que me genera aquello a lo que él se dedica. Me genera que es como realmente neurociencia para mí. ¿No? Y me genera una admiración absoluta. Es un periodista exquisito, lo admiro un montón. Gracias por haber venido. Ya llega Ezequiel. Pero para recordar también, un minuto, ayer Tato Bores hubiera cumplido 100 años. Nuestra manera de recordarlo es con uno de sus monólogos sobre el dólar, porque no importa cuándo escuches a Tato Bores, parece que siempre te estuviera hablando hoy. Cualquier semejanza con el presente no es pura coincidencia. Tato Bores en la mañana de Gelatina. ¿Qué tal, George? ¿Cómo estás?